Buenas tardes, jóvenes de el 10º grado de la jornada nocturna del Instituto Gubernamental Santa Lucía. Este video es para explicarles acerca del tema de conceptos básicos de genética de la clase de Biología 1. En este momento voy a comenzar a compartir la pantalla para que demos inicio pues al tema que corresponde. Fíjense bien, podemos ver ahí en la pantalla. Vamos a ver. Aquí comenzamos, disculpen. Tenemos conceptos básicos de genética. En estos conceptos básicos de genética vamos a dar inicio con el tema. La genética actual dice expone varios conceptos básicos para la comprensión de los mecanismos de la herencia. Los cromosomas son cuerpos alargados que se distinguen en el núcleo de la célula. En los seres humanos, la cantidad de cromosomas en una célula diploide es de 46. De esos 46 cromosomas, 23 son aportados por la madre y 23 por el padre. Estos cromosomas, uno proveniente de la madre y otro del padre, que codifican para el mismo carácter, se conocen como cromosomas homólogos. Fíjense aquí entonces, las especies de animales, de plantas, poseen cantidades de cromosomas distintos a la del ser humano. En el caso de nosotros, los seres humanos, poseemos 46 cromosomas. Estos 46 dice que los aporta 23 la mamá y 23 el papá. ¿Ok? ¿Para qué son estos cromosomas? Estos cromosomas son los que nos dan todas las características que nosotros poseemos, absolutamente todas las características físicas que poseemos, tanto interna como externamente, todo lo que constituye nuestro cuerpo. También tenemos mucha herencia de la forma de ser, de la forma de actuar, de la forma física de nuestros padres. Somos copias idénticas de ellos, ¿verdad? 23 cromosomas de la mamá y 23 del papá. O sea, somos 50% la información de nuestra mamá y 50% la información de nuestro papá. Dice que dentro de cada cromosoma homólogo se encuentran las unidades de la herencia llamados genes. Allí están esos genes dentro de cada cromosoma. Dentro de cada cromosoma, perdón, dice que esto trabaja en el núcleo de la célula. Fíjense bien que dice que en el núcleo de la célula los genes se localizan en la molécula de ADN, dice, que contiene la información biológica que determina un carácter heredable. ¿Un carácter qué es? Es una característica heredable. Fíjense ahí, dice que entonces esos genes están en el núcleo de la célula. Se localizan, dice, los genes se localizan en la molécula del ADN. Muchas personas en este tiempo que se está trabajando con la vacuna del COVID, muchas personas dicen que al vacunarse van a modificar el ADN. Algunas personas que no quieren vacunarse dicen que se va a modificar el ADN. Pero las vacunas, ¿verdad? Trabajan en el citoplasma de la célula. Allí es donde trabajan para la memoria inmunológica. Trabajan en el citoplasma de la célula, mas no en el núcleo. Las vacunas no llegan hasta el núcleo de la célula. Al no llegar al núcleo de la célula es imposible modificar el ADN, como dicen muchas personas que no quieren vacunarse por eso. Fíjense bien, dice pues ahí, un alelo es la forma que toma un gen. Todo individuo tiene 2 alelos que codifican para el mismo carácter, pero la información que en ello figura no será necesariamente la misma. Por ejemplo, el color de ojos en el ser humano está determinado por cierto tipo de gen, pero existen al menos 4 alelos que representan las tonalidades: azul, verde, negro, gris, etcétera, por el gen del color de ojos. Fíjese bien, la forma entonces que toma un gen se le va a llamar
alelo. ¿Y estos alelos para qué son? Para determinar ciertas características físicas, ¿sí? En este caso aparece ahí el ejemplo del color de los ojos. Dice, mire, que el color de ojos de nosotros puede ser café oscuro, puede ser negro, puede ser gris, puede ser azul, puede ser verde. ¿Eso quién da esa característica? El gen. El gen para esa característica determinada, que en este caso es para el color de los ojos. Esa forma que toma el gen se le va a llamar alelo, pero pueden ser distintos. Puede ser un alelo o un gen que tomó forma de alelo para el color azul, puede ser para color azul, puede ser para color verde, pueden ser, fíjese bien, la forma que toma puede ser para diferente color de ojos, ¿verdad? Por eso dice, para la información que en ellos figuran no necesariamente es la misma. O sea, pueden haber alelos que son para determinar una cosa, pero no exactamente tiene que ser lo mismo. O sea, en este caso los alelos son para determinar el color de ojo, pero no necesariamente es un solo color de ojo, puede ser varios. Un organismo dice con dos alelos exactamente iguales, ya sean dominantes, fíjese bien aquí, dominantes, dice, aparecen dos R's mayúsculas. Vamos a ver por aquí, permítame. Dos R mayúsculas, entonces, o recesivos, dos R minúsculas. Se denominan homocigotos para ese carácter. Mire la palabra homocigotos, homocigotos, que significa que son iguales o son dos alelos dominantes, exactamente como aquí, R mayúscula y R mayúscula, o dos recesivos, R minúscula y R minúscula. Esto se llama heterocigoto. ¿Por qué? Perdón, homocigoto. ¿Por qué? Porque son iguales. Ambos alelos, mire, ambos son R mayúsculas y ambos son R minúsculas en este caso, por eso le llama homocigoto, para ese carácter determinado. Ese carácter puede ser un montón de características físicas. Mientras que un organismo con un alelo dominante y uno recesivo para ese carácter, dice, se denomina heterocigoto, o sea, diferente. Fíjese bien, ya aquí se juntan dos alelos que son dominante y recesivo. Ya no son iguales. Mire que aquí en ambos son dominantes, aquí en ambos son recesivos, pero aquí es uno y uno. Cuando son iguales se le llama homocigoto, como en esto, y cuando son diferentes se le llama heterocigoto, como en esto. Después dice, un gen dominante es aquel que se manifiesta en el fenotipo, ya sea en un organismo homocigoto o heterocigoto, mientras que un gen recesivo es aquel que solo se manifiesta cuando el organismo es homocigoto. ¿Qué quiere decir? Que un gen dominante es aquel que se manifiesta en el fenotipo. El fenotipo es la característica física que poseemos los seres vivos. ¿Ok? Entonces, fenotipo, característica física. El fenotipo, cuando usted habla del color de ojos, es el fenotipo, porque usted ve que los ojos son grises, ve que los ojos son azules, ve que los ojos son café. A eso se le llama fenotipo. El pelo rizado, ¿verdad? O colocho, o pelo liso, el color de piel, etcétera. Muchas características. Entonces, esos genes dominantes son los que se manifiestan. Muchas veces nosotros tenemos cierta característica de nuestros padres, pero están en un gen recesivo, por lo tanto no se manifiesta. Se manifiesta la que tiene el gen dominante. Por ejemplo, el color de piel, por ejemplo. En algunos casos, podríamos decirlo de alguna forma, nuestro papá es trigueño y nuestra mamá es blanca, pero nosotros no somos trigueños, somos muy blancos. Entonces, ¿qué significa eso? Que el gen dominante fue el de su mamá, que es de color blanco, y fue el que se manifestó en el fenotipo. El fenotipo es como usted se ve cuando ve la piel, pero eso no significa que usted no tenga el gen de el color de piel de su papá. Lo que pasa es que como es un gen recesivo, entonces no se va a manifestar en el fenotipo, ¿verdad? Eso
citando un ejemplo que puede ser así. Eso puedo hablar de personas, podemos hablar de animales, podemos hablar de plantas, etcétera. Todo lo que son seres vivos. Entonces, ese gen recesivo solo se va a manifestar cuando sea homocigoto, dice. O sea, cuando hayan dos genes recesivos, se va a manifestar obviamente gen recesivo, porque no existe un dominante en ellos. Pero cuando es heterocigoto, mire como aquí, se va a manifestar el dominante sobre el recesivo. ¿Qué quiere decir aquí? Que si usted tiene pelo, si su papá tiene pelo rizado, digamos, dominante, y su mamá pelo liso, recesivo, ¿cuál se va a manifestar? El rizado dominante, siempre. Siempre que haya un gen dominante y uno recesivo en un par de genes, o en un par de alelos, se va a manifestar siempre el dominante, siempre se va a manifestar el dominante. Y podemos ir viendo aquí abajito, mire, las siguientes características se manifiestan como sigue, dice. El color de ojos, fíjese bien, se debe, el café oscuro se debe a un gen, perdón, cuando el gen es dominante, los ojos van a ser café oscuro. Y si es recesivo, claro. Significa que las personas que tienen ojos claros son genes recesivos que ahí se manifestaron. ¿Cómo se manifestaron? Cuando son homocigotos, cuando no hay presente un gen dominante ahí. Luego aparece el color de cabello. Si es oscuro, es un gen dominante. Si es rubio, es un gen recesivo. Si son las personas, quiere decir que son rubias y ojos azules, como en Europa o en Estados Unidos, esas personas son genes recesivos que se manifestaron ahí. Por eso son menos cantidad, porque el gen recesivo se manifiesta menos. El gen dominante siempre se manifiesta antes que el recesivo. El tipo de cabello, si es rizado, se debe a un gen dominante. Si es lacio o liso, se debe a un gen recesivo. El lóbulo de la oreja, mire, el lóbulo de la oreja es esta, podemos ver aquí en la pantalla. Esta parte de aquí, cuando nosotros tenemos ese lóbulo de la oreja libre, o sea, como en el mío, mire, libre, se debe a un gen dominante que se manifestó. Pero si lo tenemos pegados, ustedes pueden ver ahí, o algunos de ustedes tienen, esto no lo tienen libre, este lóbulo, lo tienen pegadito ahí. Entonces, al ser pegadito, es debido a un gen recesivo. La cantidad de vello, si es abundante su cabello, es de un gen dominante. Si es escaso, es de un gen recesivo. La lengua, curvar o no curvar. Dice, curvar es cuando nosotros hacemos rollito. Yo no la puedo hacer rollito, mire. Al no poderla hacer rollito, entonces no curvar, no la puedo curvar. Es de un gen recesivo. Los que la pueden hacer rollito o taquito, sí tienen un gen dominante. Usted puede hacer la prueba ahí con usted. El tipo de sangre, mire si es de tipo A, de tipo B o de tipo AB. Todas esas tipos de sangre son dominantes, son de un gen dominante. Si usted tiene tipo O, su sangre es de tipo O, entonces es de un gen recesivo. En el caso mío es O positivo, que es como la más común, por así decirlo, perdón. Entonces, en el caso mío es de un gen recesivo. Las pestañas, si son largas, si sus pestañas son largas, se deben a un gen dominante. Si son cortas sus pestañas, se deben a un gen recesivo, ¿verdad? Un gen recesivo que se manifestó ahí. Después dice, cuando en un organismo heterocigoto ambos alelos se expresan, se obtiene un fenotipo con características intermedias entre la característica dominante y la recesiva. Entonces se dice que los genes muestran dominancia incompleta o que son codominantes. Por esto la razón, las proporciones genotípicas y fenotípicas son iguales. Lo genotípico lo vamos a ver despuesito, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? En algunos tipos de plantas, vaya, por ejemplo, en algunas plantas ornamentales, o sea, de las que se usan ahí para decorar, digamos, unas rosas. ¿Qué quiere decir eso de dominancia completa o de codominancia? Se manifiestan ambos alelos, ¿verdad? Ambos alelos, cuando son organismos heterocigotos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que hay algunas flores que se cruzan
y son algunas flores que son blancas y hay otras que son rojas. Pero en los hijos, en las rositas, hay hijos, hay codominancia. ¿Qué quiere decir? Que se manifiesta tanto el color blanco como el color rojo. Entonces, ¿qué ocurre? Esa descendencia de rosas sale de color rosado. Fíjese bien, ya sería una mezcla entre el rojo del papá y el blanco de la mamá, y ya el hijo sale rosado porque se manifiesta ambos alelos, ¿verdad? Ambos genes. En este caso, entonces, a eso se le llama codominancia. Codominancia. Continuamos aquí. Solo me dan un segundo. Vamos a ver. Solo vamos a ver con algunas cuestioncitas técnicas que tenemos por aquí. Vamos a ver. Podemos ver acá. Continuamos. Fíjese bien. Un ejemplo dice de este tipo de dominancia es la que se observa en la flor de dragón, dice, donde plantas con flores blancas cruzadas con flores rojas producen plantas de flores rosadas. Es más o menos, perdón, aquí. Dice, lo que les leí ahorita, disculpen, no me había fijado que no había compartido la pantalla. Un ejemplo de este tipo de dominancia es la que se observa en la flor de dragón, donde plantas con flores blancas cruzadas con plantas de flores rojas producen plantas de flores rosadas. Era lo mismo que estaba explicando ahorita yo, ¿verdad? Entonces dice, supongamos que una madre tiene ojos azules y el padre tiene ojos cafés y tiene un hijo de ojos cafés. Ahora bien, podrían decir, ¿qué alelo es dominante en el color de ojos? ¿El azul o el café? Bueno, usted analícelo ahí de acuerdo al cuadrito que vimos, ¿verdad? ¿Cuál de los tipos de color de ojo es para el gen dominante y cuál para el tipo de color es para el gen recesivo? El alelo dominante, dice, se expresará cuando esté en homocigosis. Mire, ambas letras ahí aparecen en letra mayúscula. Y dice, ay, un segundito. Y heterocigosis, cuando haya uno de gen recesivo y otro de gen dominante. El dominante es la mayúscula, el recesivo es la minúscula. Y determina el color de ojos café. El alelo recesivo solo se expresará cuando esté en estado homocigoto recesivo, por lo tanto dará un color de ojos azul. Dice, la expresión externa o apariencia física de un rasgo genético en un individuo se conoce como fenotipo, el rasgo genético, ¿verdad? La apariencia física, lo que nosotros vemos de la persona, en este caso, pero puede ser una planta o puede ser un animal, ¿verdad? A eso nosotros lo que vemos físicamente, eso es el fenotipo. Por ejemplo, el color de ojos, color de cabello, altura, posición de las flores, forma de la hoja, etcétera. Por eso les decía que las plantas también. Por otro lado, dice el fenotipo está determinado por el genotipo, es decir, la constitución o información genética presente en los cromosomas de un organismo y que no es observable directamente. El genotipo nosotros no lo podemos observar. El genotipo no lo podemos observar porque ya es la información genética que hay en cada organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que esa información genética que está en cada organismo, como nosotros, ¿verdad?, da la proporción fenotípica. Esa información genética que es el genotipo, o sea, el genotipo es el que determina cómo es el fenotipo. El genotipo es la constitución genética y el fenotipo es la característica
física que proporcionó ese genotipo. Dice ahí, retomando nuestro ejemplo, supongamos que la madre de ojos azules, obviamente homocigota para ese carácter, y el padre de ojos café es heterocigoto. Finalmente, dicen, los cromosomas pueden ocurrir cambios que afecten su número o estructura. Estos cambios se clasifican como alteraciones cromosómicas numéricas o alteraciones cromosómicas estructurales respectivamente. Las alteraciones numéricas se deben a fallas en la migración de los cromosomas durante la meiosis o la mitosis. Y las alteraciones estructurales se deben a rupturas cromosómicas que ocurren dentro de un cromosoma o entre cromosomas homólogos. A estas alteraciones o cambios hereditarios repentinos los llamamos mutaciones, y a los organismos que exhiben esos cambios se les llama organismos mutantes. Y fíjense bien qué es el trabajo que ustedes van a hacer. Ahí dice organizados en grupo, pero obviamente ahorita estamos trabajando en casa, entonces lo vamos a trabajar individual. Y dice ahí, completamos los siguientes enunciados. Y fíjense bien, con esa información ustedes la van a copiar en su cuaderno. Y después van a hacer estos ejercicios. Usted va, mire, genes que transmiten información igual o diferente. Usted va a buscar la respuesta de cada uno. Mire la forma que toma un determinado gen, ya lo acabamos de ver. Aquí escribe las respuestas, ¿verdad? Es algo muy sencillo, muy sencillo. Entonces nos vamos acá para atrás. Y vamos a ver el siguiente, ya serían prácticamente los ejercicios, que son los que ustedes ya pues, la continuación. Si vemos aquí, mire, en este caso es la continuación, para hacer el tipo completación ahí. Y por último tenemos esta sopa de letras, mire, que ya sería el último paso del ejercicio. Dice, buscar en la siguiente sopa de letras 12 palabras relacionadas con el tema. Ay, espérenme que no lo tengo que compartir, creo. Le mencionaba el anterior, creo que no estaba compartiendo. Esta es la continuación del ejercicio. Y en el siguiente, mire, es la sopa de letras que hay. Ahí está la sopa de letras que tienen. Esto yo se los envío a WhatsApp. Van a encontrar 12 palabras relacionadas con el tema de la genética, ¿verdad? Que se estudió, que vimos durante la explicación. Luego hacer una lista de ellas y definirlas, dice. O sea, ¿ustedes qué van a hacer? Por ejemplo, aquí, mire, vamos a ver aquí. Vamos a encontrar esto. Fíjese aquí. Vamos a ver un poco aquí. Mire, aquí encontramos la palabra cromosoma, ¿verdad? Ahí la encontramos. ¿Qué va a hacer usted? Usted va a escribir aquí, cromosoma, cromosoma. Y luego, ¿qué va a hacer usted? En la línea de la par usted va a escribir la definición de cromosoma. Y así, va a encontrar, mire, la palabra homólogo aquí. Homólogo. ¿Qué significa un cromosoma homólogo? Y usted escribe la definición acá. Ese sería el trabajo que tendríamos que realizar. Entonces vamos a detener aquí. Y pues entonces, jóvenes, si se fijan, es un trabajo que no es tan complicado. Si se fijan, solo van a tener que copiar en su cuaderno la definición y luego los ejercicios, hacer el tipo completación y el tipo o la sopa de letras, ¿verdad? Escribiendo las palabras que encuentren en esa sopa de letras más la definición de cada una de ellas. Bueno, por mi parte entonces ha sido todo. Solo espero de que comprendan el tema. Si tienen alguna duda o consulta, no piensen, no lo duden en escribirme a mi WhatsApp privado, que con gusto les atenderé. Entonces, cualquier duda o consulta ahí estoy esperando. Este video lo pueden repetir las veces que quieran si tienen alguna duda con la explicación que hice allí. Eso es todo. Feliz día. Mucho gusto.